A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un programa que tiene como objetivo que ustedes conozcan toda la problemática que puede surgir en la cavidad oral y que así también puedan conocer cuáles son las opciones de tratamiento para prevenir y tratar cualquier complicación que pueda surgir. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y tenemos hoy día como invitado al doctor Santiago Bravo Malo, rehabilitador oral. Un gusto que estés aquí el día de hoy, Santiago. Saludos, Liz. Saludos a toda la teleaudiencia. Hoy día estamos con el rehabilitador Santiago Bravo Malo y si bien sí hemos tenido en otras emisiones anteriores un rehabilitador oral, nos hemos siempre concentrado en la parte de rehabilitar, de restauraciones. Hoy día el tema que más vamos a estar abarcando en el programa va a ser en cuanto a función. La cavidad oral viene a tener tres funciones principales: la masticación, el habla y la deglución. Y para poder realizar estas tres actividades, pues necesitamos el movimiento de la boca, necesitamos la apertura de la boca, el cierre de la boca. Y estas actividades van a ser controladas por la articulación temporomandibular. Comencemos a hablar un poco de lo que va a ser los trastornos de la articulación temporomandibular. Así es. Bueno, la articulación, como es una de las articulaciones más comunes en el cuerpo, que son las móviles, ¿sí? La articulación temporomandibular funciona como una bisagra, pero que tiene un movimiento característico. Aparte del movimiento rotacional, también tiene el movimiento de deslizamiento, traslación. Eso hace que la articulación se adapte a muchas, ¿cómo te puedo decir? A muchas situaciones que pueden ser adaptativas fisiológicas y una adaptativa no fisiológica que entraría dentro de lo patológico. Son muchos los movimientos básicos que están programados para que la mandíbula ya lo pueda realizar. Cuando estamos hablando, pronunciando palabras, estamos moviendo la mandíbula en todas las direcciones y es tan común que no lo razonamos, no nos ponemos a pensar exactamente qué movimiento. Pero podemos hacer la mandíbula un poco para el lado, cuando estamos masticando, comiendo una hamburguesa, en expresiones faciales como gritar, estamos abriendo la boca, la extremidad, y todo esto va a ser controlado por la articulación. Entonces, por lo mismo, quisiera que comenzáramos un poco con las imágenes para hacer un poquito más de la anatomía de esta articulación, para que los televidentes en casa conozcan un poco de esta estructura anatómica que tenemos en el cuerpo. Pues bien, como te decía, la articulación temporomandibular está dentro de las articulaciones sinoviales y dentro del tipo gingival, lo que significa que esta articulación tiene dos huesos, en el medio tiene un meñisco y está cubierta o encapsulada por lo que llamamos la cápsula articular y está sostenida por los ligamentos. Esta articulación tiene varios movimientos, como te dije, el primero que es el rotacional, que es el movimiento de bisagra, y aparte el movimiento de deslizamiento o traslación que permite la apertura máxima. En estas imágenes me parece que vemos un poquito más de cerca lo que es la articulación. Esta articulación va a estar compuesta por la mandíbula y por el hueso temporal. Y es aquí donde se va a realizar el movimiento. Tenemos estas partes básicas que tú estabas mencionando, el líquido sinovial, vamos a tener los ligamentos que van a permitir el movimiento. Y esta articulación, en cuanto al aspecto biomecánico, viene a ser considerada la más compleja del cuerpo humano, porque son dos articulaciones, una de cada lado, que tienen que funcionar en consenso. Es decir, para realizar un solo movimiento, lado con lado se tienen que combinar para poder realizar el movimiento. Si solo un lado tiene algún problema, pues va a repercutir en todo el movimiento, ¿no? Correcto.
Sí, ahí es cuando vienen las dificultades en la apertura y cierre y bueno, y lo que conlleva esto, ¿no? Que es la dificultad incluso a veces para hablar y alimentarse. Es que decimos que son varias las funciones que realizamos con la cavidad oral y todas estas acciones pueden verse dificultadas por problemáticas con esta articulación. Hablar es un movimiento de estar abriendo y cerrando la boca, obviamente con colocaciones específicas de la lengua, con los dientes, viene a ser más complejo que solamente abrir y cerrar la boca, pero se fundamenta en este pequeño paso, ¿no? Entonces ya sabemos un poco de lo que es la articulación, ya conocemos que es esta articulación que tenemos aquí entre el temporal y la mandíbula, pero ¿cómo podríamos saber, cómo podríamos identificar, cómo los televidentes pueden conocer si tienen algún problema o no con esta articulación? Muy bien. Sufrir de un trastorno temporomandibular realmente es bastante frecuente. Los trastornos aparecen más comúnmente por malos hábitos. Ahora, ¿cómo se puede dar cuenta una persona que está empezando o está dentro de un trastorno temporomandibular? Pues empezamos con dolores. Dolor muscular a nivel de la parte posterior de las mejillas, dolor articular, puede existir dificultad para abrir la boca, incluso fíjate cansancio al masticar. Se cansan de masticar y prácticamente se tragan el alimento completo. Si el paciente empieza a sentir alguna molestia, un sonido en el oído quizás, como el tinnitus, puede acudir a un dentista, ¿sí?, para que empiece el diagnóstico de la articulación, porque puede estar iniciando el trastorno temporomandibular o lo puede tener ya por muchos años asintomático, significa sin dolor y solamente escuchaba ruidos en su articulación y se acostumbró, pero es muy necesario que el paciente acuda a la consulta para identificar en qué estado está el trastorno. En lo que hablamos de identificar algún problema, pues tenemos una diapositiva para correr con esto, pero más allá del dolor, si bien el dolor viene a ser el primer símbolo de que tenemos un problema mayor, yo creo que también una parte básica viene a ser el autodiagnóstico que puede tener el paciente. Yo personalmente, yo tengo un problema de la articulación. Hasta que no comencé a estudiar odontología, lo había pasado por alto totalmente. Creo que tal vez surgió a partir de un choque que tuve, pero la verdad si lo tuve antes no me había dado cuenta, entonces no puedo saber cuándo inició. No, yo no tengo dolor, pero tengo un clic. Al abrir la boca, tengo un clic del lado derecho. Esto pasa con una cantidad bien alta de pacientes. Así es. Llegan por la primera cita, uno realiza la historia clínica y dentro del diagnóstico básico, pues hacemos que el paciente abra y cierre la boca para poder diagnosticar si es que hay algo en la articulación. Y por lo menos en cuanto a mi consulta, creo que viene a ser por lo menos un 60-80% de los pacientes que tienen algún sonido en la articulación. Lo que siempre les digo es que tiene un sonido de clic en el lado izquierdo, por ejemplo, y se asustan. Y bueno, sí, o sea, sí hay un pequeño daño en la articulación, pero hasta que no haya dolor, a veces no significa que hay ningún otro daño, ¿no? Porque puede estar sonando y podemos continuar con esta función así bastante tiempo sin que se presenten molestias como cansancio o a veces incluso dolor al dormir. Así es. El clic es muy frecuente en nuestro medio y el clic aparece quizás por malos hábitos. Es la causa más específica del aparecimiento del clic. Los malos hábitos pues producen muchísimos daños y el paciente no se da cuenta, no sabe de esto. Sí, sabe que tiene un clic, solamente sabe que le suena la mandíbula cuando abre, pero como no hay dolor, no hay preocupación. Entonces puede pasar mucho tiempo sin que acuda a una consulta para ver qué es lo que está pasando y evitar que esto empeore. El paciente no lo sabe. Sin embargo, es muy importante que cuando el paciente empiece a sentir un clic en la articulación o vea que su mandíbula tiene una desviación en el movimiento de apertura, hay que acudir al dentista para ver qué es lo que está pasando y evitar que esto empeore. Estoy segura de que ahorita los televidentes comienzan a abrir y cerrar la boca para ver si es que logran detectar algún sonido. Y sí, es correcto, porque gran parte puede ser el autodiagnóstico para que así puedan acudir a otra consulta para ver si es que tienen algún problema mayor o no. Pero de ahí lo que también resultaría fundamental hablar ahorita con todos los que están viendo el programa,
viene a ser un poco de las causas que pueden llegar a que se ocasione esto, cuál viene a ser los motivos por los que se puede producir estos sonidos, estos dolores, es decir, estos trastornos temporomandibulares. Muy bien. Vamos a ponerle el ejemplo primero cuando el paciente acude por dolor, que es cuando se preocupa. ¿Qué pasa? Normalmente un traumatismo directo en la articulación puede ocasionar dolor inmediato por la inflamación que se produce en la mandíbula. Fíjate en esto. Cuando la boca está cerrada, el macizo facial, el cráneo y macizo facial son muy sólidos, y puede resistir un impacto bastante fuerte. Sin embargo, si está la mandíbula abierta el momento del impacto, el cráneo es muy débil. Entonces, lo que puede ocurrir inmediatamente en un traumatismo directo, por ejemplo en la mandíbula, un golpe que puede ser producto de una caída, un golpe que puede ser producto incluso de una pelea, ¿sí? De un choque, lo que sea, puede provocar inmediatamente la inflamación en la articulación, lo que ocasiona que la persona no pueda abrir la boca. Inmediatamente viene el primer signo, que es la dificultad al abrir la boca. Y ahí empieza también la dificultad al hablar. Entonces el paciente acude, mire, tuve un golpe, un traumatismo y no puedo abrir. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que investigar, tenemos que ver cuánto puede abrir la boca el paciente antes de que empiece el dolor. Tenemos que identificar si es que el paciente puede ingresar algún objeto en su boca, identificar el daño en la articulación. Otro síntoma, otra causa de los trastornos es el mal hábito, como te había comentado antes. Muchas personas tienen el mal hábito de dormir boca abajo. ¿Y qué te dije antes? Que cuando la mandíbula está abierta no soporta mucho. La mandíbula empieza a soportar todo el peso del cráneo, de la cabeza, directamente sobre la mandíbula, y esto se transmite a la articulación. Se despierta el paciente y dice, wow, como que se levanta dolorido. No puedo abrir bien la boca, y empieza a escuchar ruidos en la articulación, empieza a tener dolor quizás, y entonces se asusta un poco. Pero ojo con esto, muchas veces eso es inmediato. Fue un rato y pasó, pero se inició ya un problema en la articulación. Y el paciente ya no le tomó importancia porque el dolor o la molestia o cualquier cosa que pudo haber sucedido pasó inmediatamente. Pero podría ocurrir otra situación, que esto se prolongue. El dolor se prolongue y se vuelva mucho más agudo cada vez, porque el daño fue bastante severo debido a una mala posición al dormir. El daño sea recurrente, sea crónico, y como hablamos de que son varias estructuras las que forman parte de esta articulación, pues a lo largo, con estos malos movimientos, con estas malas posiciones que comienzan ligeramente, que se van acentuando, pues se pueden ir alterando estas estructuras. Del disco puede colocarse en una mala posición que ya no permite el movimiento. Esto me hace recordar mucho las clases de oclusión en la universidad, cuando hablamos de luxaciones, de pacientes que pueden quedarse con la boca cerrada y que no la van a poder abrir, o pacientes que se van a quedar con la boca abierta y no la van a poder cerrar. Y esto es exactamente porque el disco que estaba en el movimiento de la articulación de repente se trasloca y ya no permite que se genere este movimiento. Entonces eso son cosas que amerita revisar esto siempre lo antes posible, antes de llegar a estos casos más complejos y severos, ¿no? Así es. Por ejemplo, un caso muy frecuente es el bostezo. El paciente, al bostezar, muchas personas exageran en la apertura y abren la boca muy muy grande. ¿Y qué ocurre? La articulación, pues como los ligamentos de la articulación temporomandibular no son súper fuertes, son ligeramente fuertes, provocan que la mandíbula se disloque, exactamente, y pasa a la parte anterior del cóndilo del temporal, impidiendo el regreso a la mandíbula. El paciente sufre un dolor agudo, muy fuerte, y un susto tremendo porque no puede regresar la mandíbula a su posición y se desespera.
Lo bueno de esto es que sí hay cómo arreglar ese asunto. Con una pequeña maniobra manual se regresa de la mandíbula a su posición, pero ya quedó un problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos que recordar aquí que la articulación temporomandibular es muy compleja y el menisco que está entre los dos huesos no está sujeto a ninguno de los dos, sino es un menisco que acompaña al movimiento del cóndilo de la mandíbula, pero en un movimiento así de exagerado. Cuando regrese el hueso, lo más seguro es que el menisco se quede adelantado. En esta parte que dices movimientos exagerados, quiero resaltar esto porque dentro de lo que son las causas, movimientos exagerados puede ser una causa importante y significativa en la incidencia de estos trastornos. Por ejemplo, tal vez al comer una hamburguesa muy grande puede suceder porque abrimos demasiado la boca. Y al abrir demasiado la boca podemos estar haciendo que este disco se trasloque un poco hacia atrás y que luego no vayamos a poder cerrarlo. También hay que considerar que la articulación, si bien estamos hablando de huesos, líquido sinovial, ligamentos, también hablamos de musculatura. Entonces también lo que va a ser importante diferenciar es a veces cuando comamos cosas duras, alimentos duros, después vamos a tener dolor. Y ahorita después de ver el programa, tal vez algunos televidentes dicen, ya es la articulación. Y puede que no lo sea, puede que simplemente sea la musculatura, que es como si hubieras ido al gimnasio, obviamente está cansada, tenemos un dolor. Entonces, por lo mismo, Santiago, quisiera hablar un poquito de lo que es el diagnóstico de estos trastornos. ¿Cómo nos vamos a basar para saber cuándo sí hay un problema, cuándo no lo hay? Claro que sí. Bueno, los problemas son frecuentes, como te digo, pero el diagnóstico de un trastorno temporomandibular implica que exista dolor, ¿sí? Puede existir algún tipo de sonido en la articulación sin que lo consideremos un trastorno temporomandibular ya determinado. ¿Por qué no existe dolor? Estos sonidos, ruidos o movimientos que se producen en la mandíbula, si es que no están acompañados de dolor, no requieren de un tratamiento específico. Entonces, nosotros para el diagnóstico de un trastorno tenemos que pensar siempre en qué nos relata el paciente, cómo ocurrió, cómo apareció esta molestia, sonido, dolor o movimiento extraño. Para esto nosotros tenemos varios instrumentos, por ejemplo el articulador semiajustable, el cual nos permite trasladar modelos de la boca del paciente a un sistema mecánico de bisagra en donde nosotros podemos investigar cómo está su mordida, si la mordida es la causante del problema. También tenemos un método bastante interesante que es la axiopantografía. La axiopantografía pues es un medio de diagnóstico el cual nos permite ver cómo está el movimiento de la articulación, si el movimiento coincide con lo normal o está dirigiéndose hacia lo anormal. Y también tenemos cuando ya existe un daño bastante grave, podemos valernos de imágenes radiográficas, por ejemplo, una resonancia magnética que nos muestra los tejidos blandos de la articulación. Podríamos encontrar a qué nivel del tejido blando de la articulación está ocasionado el problema. Por ejemplo, podría haber una perforación del menisco, el cual es sumamente doloroso y limita muchísimo en la apertura y cierre de la mandíbula. Dentro de lo que estamos hablando del diagnóstico, creo que hay pacientes que vienen y automáticamente tenemos que evaluarlos un poquito más porque creemos que van a ser más propensos a estos padecimientos y trastornos de la articulación, como puede ser los pacientitos que van perdiendo dientes. Ir perdiendo dientes va a tener un impacto sobre la articulación y esto es importante que los televidentes lo conozcan porque sí, hoy por hoy está de moda colocarse los implantes, hablamos de la prótesis fija, pero tiene una función recuperar los dientes, más allá de la parte estética. Y esta función se va a ver que tiene un impacto sobre la articulación. Correcto. Cuando el paciente pierde dientes, el cuerpo tiene la necesidad de reemplazar esa función con otro elemento. Al perder las muelas, que es lo más frecuente, la mandíbula
tiene la capacidad de adaptarse y moverse hacia adelante. Es decir, quiere saltarse ese elemento que se perdió y traslada la función a los dientes que están adelante. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Empieza a haber cambios en la dentición, empieza a haber desgastes agresivos, compensatorios. ¿Pero qué es lo que va a compensar? Recuerda que las muelas están hechas para triturar los alimentos. Los dientes anteriores no están hechos para eso. ¿Pero qué ocurre? La mandíbula se adelantó y los dientes anteriores empiezan a tener un impacto severo, y este impacto empieza a formar un desgaste en los dientecitos, y los dientes de adelante que tenían los bordes incisales que eran para desgarrar, empiezan a formarse superficies oclusales para moler. Es decir, cambian su función. Pero esto no es una función ideal. Esto es una adaptación patológica. Y la articulación empieza a sufrir cambios en su forma, desgastes y lo consecuente que es la disfunción, el trastorno temporomandibular. En cuanto a diagnóstico, estábamos hablando de imágenes radiográficas y tú dijiste, en caso severo se puede ver, por ejemplo, si hubo un choque, un impacto fuerte, alguna alteración que surgió en la estructura por medio de la imagen radiográfica. Pero creo que también es importante recalcar que a veces en la imagen radiográfica vamos a ver las anomalías que se pudieran producir en el desarrollo. Existen pacientitos que no han tenido ningún tipo de trauma, ningún tipo de parafunción, ninguna gesticulación exagerada, pero que por desarrollo, porque así fue la vida, tienen un cóndilo más grande que el del otro lado. Entonces, si las articulaciones tienen que funcionar en consenso, son de lado y lado, pero una articulación no asemeja en forma a la del otro lado, pues estamos teniendo una variación que va a ir produciendo este daño. Esto es importante también verlo en la radiografía en pacientes jóvenes que no han tenido ningún tipo de problema, pues siempre es importante comenzar con una radiografía panorámica, para, aparte de valorar los dientes, de valorar todo lo que es el proceso del recambio de dentición y cómo va creciendo la persona, pues también ver cómo van creciendo estas estructuras y ver que también tengan un desarrollo normal. Correcto. La radiografía panorámica es un medio muy útil para nuestro diagnóstico. Ahora, yo considero que debe estar dentro del protocolo. Cuando un paciente asiste a la consulta, el primer examen que deberíamos pedir es una radiografía panorámica. Precisamente en esta radiografía podemos identificar la articulación y podemos identificar tempranamente, antes de que nos diga algo, incluso el paciente, pienso yo que podríamos identificar algún problema en la articulación. Por ejemplo, lo que tú nos dices, un cóndilo más grande que el otro, lo que ocasiona que visualmente el paciente, su rostro es asimétrico. Entonces nosotros podemos identificar si en la radiografía de qué lado es y también pronosticar algo. ¿Qué pasa? Puede ser que ese cóndilo haya estado en normalidad, por ejemplo en un adolescente, y de pronto empezó a crecer. Entonces es nuestra obligación remitir a un especialista, por ejemplo un cirujano maxilofacial, a ver qué es lo que está ocurriendo con ese cóndilo que empezó a crecer, porque la cara del paciente empezó a cambiar su forma, empezó a irse hacia un lado su mandíbula, se vuelve asimétrico y obviamente la masticación empieza a perjudicarse, la fonación y no se diga pues la estética. Bueno, ya hemos tratado un poco de lo que son los síntomas para que los pacientes conozcan, probables causas, cómo se va a acarrear el diagnóstico, pero creo que una de las partes principales de este programa será hablar un poco del tratamiento de estos trastornos. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos ante esto? Muy bien. Los tratamientos más frecuentes para la articulación, cuando ya ha aparecido el trastorno temporomandibular, son las famosas férulas. Existen varias férulas, dependiendo de cuál sea el daño que tiene la articulación, se debe elegir una. Por ejemplo, te voy a poner la más frecuente, la férula neuromio-relajante. Es muy común y esta férula ayuda a que los dientes no se dañen y también la articulación se descomprima por la fuerza que ocasiona la musculatura en la articulación. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente, el trastorno temporomandibular se ocasiona por la pérdida de dientes? Hay que acudir inmediatamente a rehabilitación oral
para devolver los dientes perdidos y recuperar la mordida en normalidad. Como si te fijas en la imagen, tenemos un paciente ahí que su mandíbula sufrió una adaptación, se adelantó y quedó la mandíbula por delante del maxilar superior, lo cual no es normal. Esto fue una adaptación patológica. Lo que hicimos fue recuperar los dientes perdidos y por medios protésicos, fíjate que no tuvimos que extraer ningún diente, sino sobre los mismos dientes trabajamos restauraciones que nos permitan devolver la posición normal en el paciente. Y el paciente recupera nuevamente su función, ¿sí? Y los problemas de la articulación no empeoran. Aquí hay algo que debemos recalcar, que es muy importante. Cuando existe un daño en la articulación, es muy difícil que se repare o ya no se repara. Si existe un daño en la articulación, lo que podemos hacer es controlarlo y podemos evitar que progrese. Entonces ahí es la parte importante de la rehabilitación oral. Y también nos podemos ayudar con la fisioterapia. Cuando no ha habido un caso tan severo y por ejemplo tenemos un trastorno temporomandibular ocasionado por una cuestión postural, podemos ayudarnos con fisioterapistas para el manejo de la postura del paciente y el manejo de la articulación también. Lo que tú decías de las férulas, en especial del amio relajante, pues es importante conocer de que muchas veces estos problemas de la articulación van a surgir por parafunciones como el bruxismo. Entonces con esta férula lo que estaríamos haciendo es controlar este bruxismo. Exactamente por eso en el diagnóstico tenemos que ver, también investigar, indagar cuál fue la causa. Porque si es que solo valoramos la articulación y no valoramos que el problema es el bruxismo, pues no vamos a poder realizar el tipo ideal de férula, ¿no? Así es, correcto. Y también tenemos que tomar en cuenta que las férulas, estas las realiza, te puedo decir, de una manera indiscriminada. Viene un paciente con alguna molestia, o pongámosle una férula neuromio-relajante. El bruxismo es una parafunción que ocasiona muchísimos problemas en la boca, y en otros sectores puede terminar produciendo problemas a nivel de cuello y nuca, problemas de concentración incluso. Entonces sí, es importantísimo diagnosticar que el bruxismo sea el responsable de todos estos problemas, pero debemos acordarnos que el bruxismo no es propio de la boca. El bruxismo aparece por la consecuencia del estrés. Entonces nosotros dentro del equipo de salud estamos trabajando únicamente el sector de la boca, de la articulación, de los dientes, pero tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria con la ayuda de médicos, psicólogos, fisioterapistas, todo el equipo de salud. Un abordaje completo. Correcto. Bueno, un gusto para todos los televidentes que nos estuvieron viendo el día de hoy, que sepan que la odontología siempre abarca más que solo los dientes. Vimos hoy día la articulación temporomandibular. Siempre importante conocer todas estas estructuras que forman parte de nuestras bocas. Les vamos a dejar con nuestros números de contacto para que puedan llamarnos o escribirnos con cualquier inquietud que tengan. El número de contacto es el 452-2296 o el 0998-961-458. No olviden también escribirnos a nuestra página de Facebook, a @dentalavantage-UIO. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.